con el permiso de la mesa. Sin duda, uno de los mayores factores que promueve el avance de la criminalidad en las sociedades y que vulnera de forma dramática el Estado de Derecho y el tejido social es la impunidad. Por desgracia, nuestro país resulta un paraíso por lo que a impunidad se refiere, pues aproximadamente el 94% de los delitos que se cometen quedan sin castigo, quedan impunes. De tal suerte que, independientemente de los fines políticos que dichos estudios persiguen, en su reporte sobre los derechos humanos en 2014, que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos y se dio a conocer la semana pasada, se señala como los principales problemas que enfrenta México a la corrupción y a la impunidad. Hoy nuevamente nos encontramos frente a una situación que esperamos no quede impune y como un escándalo más, en el que la corrupción, la falta de ética y las prácticas más deplorables de la plutocracia que ha copado espacios al frente de las instituciones del Estado son las protagonistas. De acuerdo a una serie de grabaciones dadas a conocer a través de la plataforma YouTube, ha quedado evidenciada una posible red de complicidades, corrupción y conflicto de intereses que involucra a autoridades mexiquenses y funcionarios de la empresa OHL, al grado de que se sabe que en medio de la discusión acerca de subir o no el peaje del viaducto Bicentenario, obra concesionada hasta el 2038, esta constructora cubrió los gastos de unas vacaciones de lujo del exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, quien, sin mayores pruebas, solo atinó a comentar que él pagó el costoso viaje de más de 100,000 pesos. Asimismo, en los audios se ha dejado ver la posibilidad de que OHL pudo también haber ofrecido sobornos a jueces o a magistrados adscritos al Poder Judicial del Estado de México para agilizar y favorecer los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa española. Situación por la cual estamos solicitando, a través de este dictamen, un informe al Consejo de la Judicatura Estatal en torno al estatus que guardan estas investigaciones respecto de este caso. Algo muy sospechoso está ocurriendo en el Estado de México, que dicho sea de paso, ocupa el segundo lugar en corrupción del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, ya que los funcionarios públicos de esta entidad han encontrado un modus operandi en el que a cambio de otorgar proyectos multimillonarios a contratistas, ellos reciben una serie de beneficios poco explicables en el marco de la ética y de los sueldos que pueden percibirse como servidor público. Ayer fue el escándalo del Grupo IGA, el cual involucró al presidente Peña Nieto, su esposa y al secretario de Hacienda Luis Videgaray, quienes fueron sospechosamente financiados con mansiones de lujo, sin que hasta la fecha la situación haya pasado más allá de la denuncia y la indignación. Hoy, nuevamente, otra constructora que también ganó bastantes obras en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y que a partir de haber llegado a Los Pinos empezó a repuntar en sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Está involucrada en posibles actos de corrupción al más alto nivel. Tal y como lo hemos ya denunciado en esta misma comisión permanente, es urgente que los poderes legislativo y judicial articulemos esfuerzos para frenar la corrupción lasciva y desvergonzada que en contubernio con funcionarios gubernamentales, empresas como OHL y Grupo IGA han desarrollado en México. En un auténtico gobierno democrático y republicano, la defensa del bien público debe ser valor supremo de su actuar, pero en el contexto mal logrado que tenemos, en el que el mercado y sus valores se han impuesto sobre la política, pareciera que la clase política en su uso patrimonialista del poder se ha vuelto no solo cómplice e ineficaz, sino que en su actuar debilita las instituciones encargadas de impartir justicia en el Estado. Frente a dicho vacío, nos corresponde a nosotros, poderes públicos, junto con las y los ciudadanos, exigir un fin al abuso desmedido de los plutócratas encabezados por Peña Nieto y su grupo político, quienes han tenido desde los tiempos en que gobernaban el Estado de México. En consecuencia, en el PRD votaremos a favor del presente dictamen, al tiempo que hacemos un enérgico llamado para que la administración de Erubiel Ávila deje a un lado las complicidades y la capacidad en su accionar, y de verdad se investigue a fondo la serie de irregularidades que existen en los contratos de OHL, porque al final del día, y con ello vuelve el tema inicial de esta participación, si la impunidad impera en la clase política, entonces como ciudadanas y ciudadanos no esperemos mucho cuando nos prometan combatirla fuera de casa. Como diría el refrán, el buen juez por su casa empieza. Es cuanto, diputado presidente.